y los gobiernos regionales. Son los únicos que están sujetos al proceso de presupuesto participativo. Y dirán, ¿por qué el sector salud no? Y el municipio sí, muy sencillo. Porque en el municipio las autoridades han sido elegidas a través de un proceso electivo, electoral, si quieren. Y en el sector salud no. Por lo tanto, las personas que han sido elegidas por un proceso electoral tienen que dar respuesta y tienen que dar cumplimiento a sus compromisos y tener un acompañamiento por parte de la ciudadanía y una transparencia de sus acciones que otros entes que no han sido elegidos por elección no deben tener o no tanta. Por lo tanto, al sector salud le va a controlar la Fiscalía o la Procuraduría, pero al municipio le va a controlar la ciudadanía. Son cosas distintas además de todos esos órganos. En el presupuesto institucional del gobierno regional, del gobierno provincial y del gobierno municipal, no se está hablando de todos los ingresos van a entrar a juego. No todos los ingresos van a entrar a juego. Los gastos corrientes efectivamente quedan al margen. Los gastos corrientes no están sujetos al presupuesto participativo. Los definen las autoridades de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MEF y de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, los gastos corrientes están exentos. Los gastos de inversión, por supuesto, que son los que van a entrar a jugar, pero no todos. El Consejo Municipal va a determinar el techo presupuestal, es decir, qué parte de los recursos de inversión van a destinarse al presupuesto participativo y qué parte van a quedar a discreción del Consejo Municipal. Por lo tanto, no todo entra al presupuesto participativo. Solamente una parte del total de los gastos de inversión del año que son determinados como techo presupuestal previamente. Pero ¿cómo queremos entrar a jugar a presupuestos si no hablamos del plan de desarrollo? Es como querer hablar de huevos sin gallina. Digamos que el presupuesto participativo como presupuesto es una pieza, pero es una pieza que corresponde a todo un entramado. Y la base de ese entramado es el proceso de planeamiento. Como tal, el plan de desarrollo es central. Todas las claves y piezas de la planeación están en el plan de desarrollo concertado, no lo olvidemos. Si tratamos de hacer presupuesto inhibiéndonos o obviando el plan de desarrollo, será un rotundo fracaso. Estaremos haciendo la casa desde el tejado. Recordemos que todo responde a una lógica de corresponsabilidad y subsidiariedad. El presupuesto participativo por resultados no es una pieza más del entramado presupuestario. Debe ser la pieza clave en el proceso de planeamiento para encajar con precisión en los presupuestos. Es decir, que el presupuesto participativo, siendo la consecución última de todo el proceso de planeamiento, retroalimenta de manera continua todo el proceso. Lo vamos a ver de una manera más clara. Tradicionalmente, lo que se ha hecho es realizar proyectos con un enfoque de oferta. Es decir, los alcaldes y las autoridades ofrecían cosas a los ciudadanos. Eso ha sido el modelo de planificación tradicional. Hoy día, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se está tratando que sea la inversa, que sea a través de la demanda, que los alcaldes no propongan y oferten, sino que recojan las demandas de la ciudadanía y traten de satisfacerla en la medida de lo necesario y de lo posible. Esto es, cambiemos el enfoque, pero por supuesto debe ser bajo un enfoque de planeamiento. Deben tener en cuenta que el presupuesto participativo no es una piñata, no es repartir al azar. Bueno, nos sentamos con la ciudadanía que pidan a ver qué es lo que quieren, como si fuera la lista de reyes, a ver cuáles son sus caprichos y nosotros cumplimos con lo que digan. No se trata de eso. No es repartir al azar, sáquenlo de la cartera. Tampoco es atomizar el presupuesto. No estamos hablando de hacer, como algunos alcaldes han hecho, de entregarles a todas las comunidades una pequeña parte del presupuesto para que estén contentas. Les pongo un caso. Yo trabajé en uno de los distritos que se llama Ayabaí, donde había más de 60 comunidades. Imagínense que un presupuesto exiguo como el presupuesto distrital lo quisiéramos romper en 62 partes para entregarles a cada comunidad su motor, su barca o su antena parabólica. Definitivamente no tiene ningún impacto en el desarrollo. Por lo tanto, haciendo un sacrificio tenemos que pensar en proyectos de impacto, en pedazos grandes, a una costa de que no todas las comunidades vean satisfechas sus necesidades y a veces sus caprichos. El presupuesto participativo no es regalar la plata. Si creen que con el nuevo enfoque del presupuesto participativo lo que sucede es que hay más plata en juego, se equivocan. La plata es la misma de siempre. La plata no vuela. Vamos a seguir repartiendo lo mismo que hemos repartido. Si era pobreza, repartiremos pobreza, pero tratemos de hacerlo con sentido. Saquen de su cabeza que ahora la plata va a sobrar.
Por supuesto que para que todo esto suceda, para que no sea una piñata, para que no atomicemos el presupuesto y para que la plata no caiga del cielo, tenemos que hacerlo con un criterio técnico. Entonces, conjuguemos las necesidades y aspiraciones de la población con los enfoques técnicos del equipo del municipio. ¿Qué hace falta? Por supuesto, lo que ven en el gráfico, tenemos que convertir todas esas demandas y todas esas solicitudes en cosas tangibles, reales, posibles y efectivas. El presupuesto participativo es un ejercicio de pragmatismo y de racionalidad. Debe ser inclusivo, es decir, que fomente la igualdad de oportunidades, debe ser racional y coherente, se requiere un equilibrio entre ingresos y gastos, con una visión de mediano y largo plazo, o sea, que las acciones y los proyectos no deben responder a intereses inmediatos, sino que deben aportar al desarrollo en el mediano y largo plazo, de acuerdo a las orientaciones del plan de desarrollo concertado, como hemos dicho antes. Es el concertado permite que los actores con diversidad de visiones y opiniones puedan identificar intereses comunes para el desarrollo de su territorio. En función de ellos, se llega a acuerdos sobre las prioridades para la utilización de los recursos. Debe ser un proceso transparente. Todos los participantes deben tener información suficiente y oportuna de los temas sobre los cuales tomarán decisiones. Y debe ser respetuoso de los acuerdos. Todos los participantes en el proceso se comprometen a cumplir los acuerdos y compromisos concertados. Estas decisiones no pueden ser modificadas unilateralmente. Bueno, pongamos un ejemplo. Vamos a ver, hay que meter en el filtro. Ya sabemos que la comunidad nos van a pedir 1000 cosas, cada una de ellas distintas. Pongámosle sentido a esto y veamos cómo priorizar. Bueno, estas son algunas de las cosas que nos podría pedir una comunidad. Y les digo por experiencia que es así. Desde necesidades prioritarias como el agua potable a cosas como televisiones de plasma. Yo lo he escuchado todo a lo largo de estos años trabajando en mi Perú. Pero por supuesto que el filtro tiene que ayudar. Veamos, hagamos un ejercicio. Lo primero por lo que debe atravesar todas las solicitudes y peticiones es por el filtro de la visión y la misión. Ahí ya descartaremos algunas de las solicitudes. El segundo filtro que debe atravesar toda solicitud son si además de ser coherente con la visión y la misión del distrito, es coherente con los planes de desarrollo. También tenemos que ver si todas las solicitudes son coherentes con los programas, ya sean los programas estratégicos, los programas presupuestarios estratégicos y los programas del municipio. Por último, si esas solicitudes son pasibles de convertirse en proyectos SNIP. Ahí se dan cuenta que seguimos eliminando solicitudes. Y por último, tendremos que ver si algunas de las solicitudes, en términos presupuestarios, pueden responder a las actividades que están previstas. Entonces, como ven, ese filtro cabe todo de entrada, pero de salida, es decir, que sean susceptibles de recibir presupuesto, solamente una pequeña parte de las solicitudes lo va a conseguir. En este caso, un proyecto de salud podría atravesar el filtro. Muchas de las solicitudes que son hasta cierto punto arbitrarias, no. Así, recuerden que en este proceso no van a acabar en la población en su proceso participativo, lo que va a definir son ideas de proyectos, no propiamente proyectos. Esas ideas de proyecto más tarde se convertirán en proyectos de inversión pública. Pero inicialmente solamente serán ideas de proyectos. La ciudadanía todavía no tiene capacidades para desarrollar proyectos de inversión pública. Eso lo deben hacer los funcionarios del municipio. Entonces, los funcionarios del municipio agarrarán las ideas que hayan sido seleccionadas y priorizadas y ellos ya sí las convertirán en proyectos concretos y tangibles de Sistema Nacional de Inversión Pública. Bueno, muy bien. Entonces recuerden que ese filtro es un filtro estricto que va a hacer la criba para que solamente lleguen hasta el final del proceso aquellas ideas que sean sostenibles, que sean equitativas, que cumplan con todos los requisitos que hemos explicado anteriormente. En el caso de la visión y la misión, recuerden que la visión y la misión de un municipio vienen determinadas en gran manera por la ley de municipalidades que determinan los roles y funciones de los municipios. Cualquier solicitud que los vecinos, que las comunidades soliciten, tienen que ser coherentes con la visión y la misión de un municipio y tienen que ser compatibles con sus roles y funciones. Así tendremos objetivos claros. Si cumplimos con la visión y la misión, tendremos proyectos que sean compatibles con los objetivos del municipio. Recuerden que esos roles del municipio son el desarrollo social,
el desarrollo económico, el desarrollo de las capacidades, el medio ambiente. Cualquier cosa que se salga de eso no será susceptible de ser aprobado como idea prioritaria. Entonces la visión y la misión son las que van a definir los objetivos. Entonces dentro de la visión y la misión no olviden que las claves son que un municipio debe definir cuál es su rol productivo. ¿Es agrícola? ¿Es forestal? ¿Es ganadero? ¿Es pesquero? ¿Es turístico? Entonces un municipio antes de lanzarse a hacer presupuestos participativos tiene que tener muy bien definido cuál es su misión, sus objetivos, sus roles y funciones y su vocación productiva. Solo entonces podrá determinar si los proyectos que le piden o que si las ideas que se presentan son coherentes. Por ejemplo, si un municipio ha decidido, el municipio supongamos de Ramón Castilla, ha decidido abocarse al turismo, si se le presentan proyectos forestales, definitivamente tendrá que desecharlos porque su vocación productiva es cuidar el medio ambiente y la naturaleza y no la tala. Por lo